Comenzamos el domingo un mensaje. Y los que estuvieron el domingo se lo saben así de memoria. Así se lo saben, ¿verdad? Así que yo le voy a preguntar a una hermana de este lado que me diga el tema del mensaje, sin ver el cuaderno y sin ver nada, ¿verdad? Vamos a ver. La hermana Claudia quiere decírmelo, ya me vio ella a mí. Ah, no. Entonces, ¿quién que me lo diga? ¿Quién? Pasarle ahí a alguien que me lo diga. Marlene, vaya Marlene. Le hizo así con la boca la Marlene, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? El Señor vino a esta tierra para bendecirnos. Ese es el tema que estamos tratando. El Señor vino a esta tierra para bendecirnos. Pero comenzamos a ver la vida de José. ¿Por qué? Porque José revela la vida de Dios. No hay nadie más que pueda revelar la vida de Dios sino la vida de José. La vida de José fue tan terrible sobre la tierra. ¿Y por qué tomamos la vida de José? Porque José fue tomado de parte de Dios para bendecir. ¿Qué comenzamos viendo? Comenzamos viendo los sueños de José. Los sueños de José. Los dos sueños de José que hablan de lo mismo son: ahí le muestra a Dios sus planes y le muestra a Dios su propósito. Los planes son de cómo tenía que ir la vida de José sobre la tierra, y los propósitos son para lo cual Él lo lleva hacia ese plan. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que José fuera de bendición para sus hermanos y para toda la tierra y para todo el mundo de esa época. Por eso decíamos, amados hermanos, si Dios te bendice a ti, no es para que tú te quedas con la bendición. Acuérdate que el Señor te ha dicho: te bendeciré para que seas de bendición. Tú no puedes estar acaparando todo el dinero y toda la bendición de parte de Dios para ti. Dios te ha puesto para que bendigas, para que seas de bendición. José, ese fue el plan de Dios. ¿Quieren leer los sueños de José una vez más? Entonces leámoslo. Capítulo 37. Solo vamos a leer los sueños de él. Verso 5. Y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué mostraba Dios a José? Mostraba que José iba a gobernar. Mostraba que José iba a reinar. Que José iba a estar en alguna parte del mundo reinando. Y que su padre y su madre y sus hermanos llegarían delante de José y tendrían que postrarse. Tendrían que arrodillarse delante de él. Pero eso no lo entendieron sus padres y sus hermanos. No lo entendieron. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Cuando él soñó estos sueños. ¿Y a qué edad se llevó a cabo todo esto? A la edad de 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Cuando Dios te dice algo, no se va a llevar a cabo inmediatamente. Tiene que haber un proceso en la vida de cada persona para que se lleve a cabo. No es de inmediato. No, es un proceso para que se lleve a cabo. Cuando Dios me habló a mí acerca de ser pastor, no era ni cristiano, pero ¿cuántos años pasaron? Cuando nos casamos con mi esposa, yo tenía 23 años. 23 años. Y Jonathan tenía 6 años y medio, 6 meses, quiero decir, 6 meses de edad cuando comenzamos a pastorear. Eso quiere decir que después de habernos casado, se pasó casi un año para que naciese Jonathan. Casi un año. ¿Ah? Ajá. Entonces, hermanos, desde esa época, cuando el Señor me habló la primera vez, ¿cuántos años pasaron? Aproximadamente lo mismo.
Como unos 13 años y algo pasaron. Dios, cuando a uno le dice algo, debe de comenzar a orar por lo que Dios le ha dicho, pero no lo esperes a la vuelta de la esquina. Va a pasar el tiempo necesario que se necesita para que tú estés preparado para que comiences a funcionar en aquello que Dios te ha dicho. No es que te dice Dios, yo te voy a bendecir a ti y ya mañana ya quieres tener un montón de dinero. No. Es un proceso en la vida de las personas que va paso a paso. Sí, las personas están de acuerdo de aceptar el reto que Dios les ha puesto. Si no están de acuerdo, eso no se va a llevar a cabo. José estuvo de acuerdo en el proceso para su vida. ¿Y a dónde comenzamos a ver ya la bendición que Dios da a través de la vida de José? En la casa de Potifar, que fue el hombre que lo compró a los ismaelitas que lo llevaron desde Canaán hasta Egipto. Ahí comenzó. Sus hermanos lo quisieron matar. No lo mataron, sino que en lugar de matarlo lo vendieron. Y fue a dar a Egipto. ¿Quién era Egipto? Era el imperio que gobernaba a todo el mundo en esa época. Era la nación más grande del mundo que existía en esa época. Y eran los más ricos. Hacia allá lo llevó el Señor a José. Capítulo 39 y los versos 2 al 6. Ahí estaba José. Lo golpearon todos sus hermanos, lo metieron a una cisterna. No se murió ahí porque no había agua. Lo sacaron, vieron que venían estos mercaderes y lo vendieron a ellos, y ellos lo vendieron a Potifar. Y estando ya en la casa de este hombre, mire qué es lo que dice: mas Jehová estaba con José. ¡Qué bendición! Los que aceptamos el plan de Dios, no importa lo que vaya sucediendo en tu vida, si lo has aceptado, el plan de Dios, Dios va a estar contigo en todo momento de tu vida. Ahí estaba. Y dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Oiga, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Oiga, una persona que no es cristiana puede ver en la vida de un hijo de Dios a Dios. Claro. Y dice que su amo vio que Jehová estaba con él. Esta es la vida de los hijos de Dios, de la cual en el tiempo que nosotros estamos viviendo, mis amados, ¿quién de los hijos de Dios muestra a Dios? Ese es un grave problema que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué está sucediendo ese grave problema? Porque los hijos de Dios no están revelando a Dios a través de sus vidas. Los hijos de Dios solo se hacen religiosos y no verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios debe demostrar a Dios en su vida.
No es cuestión de ser evangélico, no es cuestión de ser religioso. Es cuestión de que Dios esté en las vidas de nosotros y que Él se vea a través de mi vida y que Él se sienta cuando yo hablo, cuando yo oro, cuando yo canto, cuando yo alabo, que Él se pueda sentir. Como se decía antes, yo no sé si en alguna se sigue diciendo. Ahora pasan los hermanos que nos van a deleitar con unos cánticos. ¿Qué cuento? Como que estamos en la Praviana, ¿verdad? Que ahí se llega la gente para que lo deleite. Cánteme otra vez la que se fue. Mujeres divinas. Aquí en la iglesia eso se terminó. Los que venimos, ni ellos, ni los que estamos aquí, venimos para ser deleitados. Nosotros somos los encargados de darle deleite a Él. Darle deleite a Él, a Dios. Sí, se le puede deleitar. A Dios sí se le puede, porque es para Él. Nada es para nosotros. Los que están aquí hacen su trabajo y los que están aquí deben de hacer su trabajo. Usted no ha venido a oír a los que están aquí. Usted ha venido a adorar a Dios. Esa es la vida, ¿verdad? Ya no se trata de estar jugando en el culto. No, se trata de estar adorando a Dios. ¿Qué pasó? Aquel hombre vio que en la vida de José estaba Dios. Y eso es lo que quiere. ¿Por qué la nación de nuestro país, El Salvador, no es impactada? Tantas iglesias grandes y pequeñas que existen y no impactan a la gente, sino que lo que hace la gente es hacerse religiosa, pero no hija de Dios. Mire, si un artista que recibe a Cristo deja de ser artista, sigue siendo igual, síguele cantando al mundo y va a la iglesia. ¿Cree usted que eso es la obra de Dios? No, hermano. Nosotros creímos que cuando Yuri se convirtió al cristianismo, ella iba a durar en el cristianismo porque mostró un cambio en la vida de ella. Pero donde vio que dinero no le llegaba por causa del cristianismo a su vida, le tuvo que regresar una vez más a la farándula, a andar enseñando su cuerpo y todo, porque no le llegó dinero en el cristianismo. Se volvió de nuevo a lo mismo. No, esa no es la vida de Dios. La vida de Dios en la vida de un cristiano, la vida de alguien que se convierte a Dios, tiene que dar un giro de 90 grados. Si él iba hacia acá, da la vuelta y tiene que caminar hacia allá completamente y nunca volver a ver lo que quedó atrás. Nunca. Si quieres mostrar a Dios, tiene que suceder eso. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Nacer de nuevo. Porque el nacimiento natural a ti no te sirve para Dios, sino el nacimiento de nuevo, el nacimiento del Espíritu y de la palabra, el nacimiento que hace Dios. De ahí, si la persona no nace así, simplemente es un religioso y una religiosa que nunca podrán mostrar a Dios, aunque Dios les ame y aunque Dios quiera, pero no lo podrán hacer
Mas José, ¿qué pasaba con José? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿De qué era lo único que se preocupaba el amo de José? De lo que José iba a comer. De su comida era lo único que el jefe de José se preocupaba, de allí de nada. ¿Por qué? Porque si José sembraba una mata de chile, comía chile todo el año. Todo lo que hacía José era prosperado. En la vida de José estaba la bendición de Dios. Esa debe de ser la vida de un cristiano. Si un cristiano llega a trabajar a un lugar, en ese lugar debe de comenzar a haber diferencia de la que había antes, porque ha llegado un hijo de Dios y Dios va a comenzar a bendecir ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa con los cristianos de la época? Yo estuve trabajando en una empresa constructora, y todo, desde el más grande de los ingenieros hasta el más pequeño en rango de los ingenieros, todos me conocían. ¿Y cómo me llamaban? El hermano. El hermano. Nadie me conocía por el nombre, solo el hermano. El hermano. El hermano. Todo el tiempo que yo trabajé en esa empresa, todo el tiempo me llamaron el hermano. Ellos, mire hermano, mire hermano. Pero ¿qué pasaba? Un día le digo a un maestro de obra: mire maestro, necesito que me ayude. Quiero que me le dé trabajo, a una persona. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo el maestro de obra: ¿y no es evangélico? Me dijo. ¿Y eso? Le digo yo. Es que los evangélicos todos son haraganes, me dijo. Imagínense. Los evangélicos todos son haraganes, ahí se andan escondiendo de uno. Se andan escondiendo, solo cuando lo ven a uno trabajan. ¿De verdad? ¿Y ha visto eso en mí? No, quizás vos sos el único. Claro, yo no estaba al mando de él, yo estaba al mando de los ingenieros, no de él. Él no era mi jefe era el ingeniero de planta en la zona. Pero amados, y yo veía la calidad de la vida de los cristianos, porque habían varios ahí, para nada. Un cristiano que llega a trabajar a una empresa
debe de ver la empresa, la diferencia que hay entre todos. Por eso Alga, ahí donde está trabajando, debe de ser diferente que todo. Maribela, donde está trabajando, debe de ser diferente que todos. Diferente, cada cristiano debe de ser diferente. Por eso Normita, donde está trabajando, debe de ser diferente que todos. Marlene, ahí donde trabaja, debe de ser diferente a todos. Si tu jefe te llama a que le hagas esto y allá y acá, nunca le digas solo a mí me busca para que yo le haga las cosas. Es porque ha hallado gracia en ti. Ha hallado gracia en ti y Él sabe cómo tú trabajas y cómo tú haces, y Él puede confiar en ti. Por eso te llama, por eso te dice. Pero a aquellos que no les dicen, mire, se puede quedar una horita más, se puede, esos no les dicen porque ellos no reflejan en su vida lo que dicen que son. José, ¿qué pasaba con José? Reflejaba en su vida a Dios, y cada cosa que hacía, Dios la prosperaba. Así es que, amados hermanos, todos los que nos congregamos en este lugar debemos de ser diferentes a todos. Yo no quiero oír la mala fama de alguno de los de acá. Para nada. Y si alguien hace algo que no es agradable delante de Dios, entonces ese no es cristiano. No es cristiano. ¿Qué es? Hay una palabra que nosotros decimos, ¿verdad? No es cristiano y no es cristino, ¿verdad? Es que a Cristina le vamos a tener que llamar el otro nombre, porque a alguien que no es una hermana que no es cristiana es Cristina. ¿Cuál es el otro nombre tuyo? Alejandra. Pues te vamos a decir Alejandra. Mis amados, pero a todos los que mostramos la gloria de Dios y la presencia de Dios, se nos llega el momento de la prueba. Eso quiere decir que tú, aunque estés con Dios y Dios está contigo y tú andas mostrando a Dios, eso no quiere decir que el enemigo no te va a probar. ¿Y por qué? ¿Por qué va a llegar la prueba a tu vida? Porque tú no te puedes quedar a donde estás. Tú tienes que avanzar de donde estás más arriba, más arriba. No nos acomodemos en los lugares a donde estamos. Vamos más arriba. Pero para ir más arriba hay un proceso. Hay un proceso en la vida del cristiano. ¿Qué pasó? Después de la bendición viene la prueba. La prueba a José llegó. ¿Y de dónde llegó? De ahí mismo, de donde estaba él, de donde él era bendición, de ahí mismo vino la prueba de él. Eso quiere decir que no puede venir de afuera la prueba. Aquí estamos todos, y pueda que de en medio de nosotros salga la prueba para tu vida. Dios puede usar a alguien, a un hermano, a una hermana de en medio de aquí para probarte.
Estaba viviendo José la gran bendición de Dios y él se sentía muy bien ahí. Pero vino la prueba. Leamos del verso 7. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella, ¿qué hace ella? Lo asió por su ropa. Imagínense, de seguro el pobre José estaba limpiando ahí el cuarto, limpiando el cuarto de la casa, de la cama de ellos, y de repente llega la mujer y lo agarra. Comienza a quitarle el pantalón, la camisa, quitarle toda la ropa al pobre José, y duerme conmigo. ¿Qué hace José? ¿Qué hace José? Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Un hombre que tenía a Dios, que mostraba a Dios, que era una bendición en la casa de su amo, ahora tiene una prueba. Y esa prueba no es para destruirlo, esa prueba es para que él vaya más arriba, más adelante. Pero ¿qué sucede en el tiempo de nosotros? Se llegan esas pruebas a los hijos de Dios de la época de nosotros. ¿Qué sucede?
Aún yendo en un autobús de 3 asientos, aquí va una ancianita y aquí va una joven y él va en medio. Y si la ancianita se viene encima de él porque se va durmiendo, ¿qué dice el joven? ¿Qué dice el joven? Te reprendo, Satanás. Porque la ancianita se va durmiendo y se le recuesta a él en el pecho y la hace para allá. Pero va la joven a la par de él y la joven comienza a dormir y se recuesta donde él. Que si haga tu voluntad, le dice. Con la ancianita la reprende, pero a la joven no, a esa que se haga la voluntad de Dios. Esa es la vida que tenemos como cristianos en este tiempo. Y se dice, las oportunidades hay que aprovecharlas. No conocen a Dios, ni tienen a Dios. ¿Qué pasa con la vida de José? Veamos a José. Para poder vencer en todos los tiempos, amados hermanos, de la vida cristiana, el Señor Jesucristo nos dio la clave para que cada uno sea victorioso. Mire, cada cristiano es llamado a ser vencedor sobre todo, sobre todo, sobre todo. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 26, verso 40 y 41. Leo la traducción 60 y dice: vino luego a sus discípulos. Es Mateo 26, versos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mismo pasaje lo leo en la NTV. Luego volvió a los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hay que orar y velar. ¿Para qué? Para no ceder a la tentación. La NBI, el mismo capítulo y el mismo versículo, la NBI dice: luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan,
para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y leo en la última, en la TLA, traducción actual, dice: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca a ustedes. Oiga, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están puestos. Ustedes, les dice él, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con su propia fuerza. Se necesita una fuerza, y esa fuerza que se necesita es la fuerza de Dios dentro de nosotros. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo tú vas a tener esa fuerza? ¿Cómo vas a recibir la fuerza de Dios en tu vida? ¿Qué es la fuerza de Dios en tu vida? El poder de Dios. ¿Qué es la fuerza de Dios en tu vida? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se obtiene eso? Pasando en oración con el Señor, estando con el Señor y con la Biblia, orando y estudiando y vigilando la vida de nosotros día tras día. Tú no debes de ser igual como fuiste ayer. Ahora es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad para que tú vivas diferente que ayer. Pero si se vuelve a repetir lo mismo en tu vida, ¿qué pasa? ¿Va aumentando? No. Disminuye. ¿Pero qué hace José? José hace lo que el Señor dice. ¿Qué encontramos? En primer lugar, en la vida de José, el temor de Dios estaba en él. Segundo, él entendió que cuando su amo le entregó todo en la mano, todo eso no iba incluida la esposa de él. Todo, aquí está la casa y todo lo que tú puedes hacer, menos mi mujer. Y eso lo entendió muy bien José. La única cosa que se reservó el amo de José fue su mujer. Y entonces José le dijo a la mujer eso: yo no puedo hacer ese gran mal a mi amo, le dijo. Yo no puedo hacer ese gran mal a mi amo. Y luego le dice: yo no puedo pecar contra Dios. De esos son los hombres de Dios que se necesitan en este tiempo, que tengan el temor de Dios, que entiendan que lo que se les ha reservado no lo tienen que tocar, que no pueden hacerle mal a nadie, porque si hacen mal a alguien pecan contra Dios. ¿Qué había más en José? La fidelidad de José hacia Dios. ¿Qué más había? El momento de enfrentarse a la tentación o prueba llegó. ¿Qué hace él?
saliendo vencedor de la prueba. ¿Y cómo sale vencedor de la prueba él? Salió huyendo desnudo, pero victorioso. ¿Qué importa? Él lo que debería de hacer era salir victorioso. No importaba cómo saliera del lugar, pero victorioso. ¿Cómo decimos los salvadoreños? Es mejor que digan. ¿Cómo decimos? Ajá. Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Córrete de cualquier situación que haya en contra de tu vida. Córrete. No te quedes ahí. Satanás te puede envolver. Dios te ha dado el poder para vencer toda prueba o toda tentación. Córrete. Tú y yo no estamos aquí para mostrar a Dios cuando nosotros querramos. No, a Dios lo vamos a mostrar cuando Él quiere que lo mostremos. Pero hay muchos equivocados que quieren andar mostrando a Dios cuando Dios no se los pide que lo muestre. Hay muchos que quieren andar orando por los enfermos y andar haciendo aquí y allá cuando Dios no les ha dicho que lo vayan a hacer. Tú vas a caminar con Dios bajo los planes y bajo el propósito que tiene con Él, y vas a hacer lo que Él te dice que hagas. Además, nosotros vamos a caminar en las obras que Él ha ordenado desde el principio para mi vida. Yo no puedo andar haciendo nada que Dios no me ha ordenado que haga. Pero imagínense aquí un predicador que se la llevó de evangelista y de varias veces, y delante en la televisión él dijo: Señor, si tú no sanas a estos enfermos, el que va a quedar avergonzado eres tú. ¿Cuándo va a quedar avergonzado el Señor? Dios nunca queda avergonzado. Los que quedan avergonzados son aquellos que creen tener el poder de Dios en sus vidas. Si Dios no te ha dicho nada que hagas, no andes haciendo nada, porque vas a quedar avergonzado. José, como él iba caminando en los planes de Dios, este hombre iba saliendo victorioso en cada prueba. Después de la bendición vino la prueba. ¿Y para dónde llevaron a José? El que no había hecho nada, no había ofendido a Dios, no había ofendido a su amo ni a su ama, a la cárcel. ¿Puede un hijo de Dios ir a la cárcel? Sí, puede un hijo de Dios ir a la cárcel, pero no por haber robado algo, no por haber matado a alguien, no, puedes ir porque así es el plan de Dios para tu vida. Pero si tú ya vas a la cárcel porque infringiste la ley, ahí sí estás mal. Porque a alguien que hace pecado, Dios no lo acompaña. José no había pecado en nada. E iba de acuerdo con el plan de Dios. Y se encontró ¿a dónde José? En la cárcel. Veamos el otro estado de José. Después de la bendición vino la prueba, y de la prueba él salió victorioso, pero salió para la cárcel. ¿Por qué salió para la cárcel? Porque ahí lo necesitaba Dios, en la cárcel. ¿Estás de acuerdo que Dios te necesita a ti en la cárcel?
A donde Dios te ponga, ahí te necesita. Pero tú no andes queriendo mostrar. No, a través de lo como tú te mueves vas a mostrar a Dios. ¿Qué pasa con José? Lo vemos a José entrando a la cárcel. La segunda bendición es en la cárcel. Llevado a la cárcel para bendecir y interpretar sueños. Para eso lo lleva Dios a la cárcel. Verso 20 al 23 del capítulo 39. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero mire que dice el 21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. Prospera Dios todo lo que tú haces, prospera Dios todo lo que tú tocas, prospera Dios. Para mi jefe yo era una bendición. ¿Cuál jefe? Como yo tuve un montón de jefes en el tiempo de trabajar secularmente en una empresa de camisería, trabajé como ejecutivo de ventas. Y sabe, y fue al único que el jefe no le pidió título. Al único que el jefe no le pidió título de mercadotecnia. Y ahí estaba con los que tenían título de mercadotecnia. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaban algunos empresarios o llegaba alguien y yo estaba en la oficina y el jefe se encontraba, ¿sabe qué hacía mi jefe? Llegaba donde mí y le decía: mire, le presento, él es un pastor y trabaja conmigo aquí. A él le agradaba. Yo no veía que los demás los presentara, pero a mí sí me presentaba con los que llegaban. Él es un pastor. Y si él iba a salir y yo estaba ahí, me decía: ¿puede acompañarme? Y yo salía con él. ¿Y qué pasaba? Vendía mucho más que los que tenían título de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. ¿Y cómo andaba yo? Yo no tenía carro. Me tocaba andar con 2 maletas en mi mano, donde andaba llevando las muestras de camisa para ir a hacer demostraciones a los almacenes, a las empresas. Ahí andaba yo. Maleta con más de 50 muestras en cada maleta. Cree que no pesaban esas maletas. Pero cuando venía yo
de trabajar y entraba al local de la iglesia, cansado pero con gran gozo, para compartir la palabra a aquellos que la estaban necesitando. ¿A dónde me tocaba andar preparando los mensajes? En los buses. Cuando iba de aquí a Santa Ana, cuando iba de aquí allá a ¿cómo se llama? Cabañas. Cuando iba a Cojutepeque, cuando iba a San Vicente, cuando iba a Chalatenango, cuando iba a Aguilares, cuando iba a Zacatecoluca, cuando iba a La Libertad, cuando iba a Sonsonate, en bus, hermano, con esas maletas. Pero Dios me bendecía y Dios bendecía a mi jefe. Hasta que llegó el día de que Dios ya no quiso que yo trabajara en lo secular y me quedase solo pastoreando. Me quedé solo pastoreando no porque alguna hermana o algún hermano me dijera: mire, hermano, ya deje de trabajar, ya es tiempo que se quede con nosotros de una vez solo trabajando para Dios. No, eso nadie me lo dijo a mí. Dios me ordenó que yo debería de dejar de trabajar. Y comenzaron las pruebas económicas en mi vida, pero paso a paso Dios nos iba sacando. Dios nos iba sacando, como lo sigue haciendo hasta el tiempo de ahora. Dios nos sigue sacando económicamente. Cuando tú estás con Dios, Dios se encarga de todo lo de tu vida y de bendecir a los demás. José fue llevado a la cárcel. ¿Pero para qué fue llevado a la cárcel José? Para ser de bendición para todos los reos y para ir a interpretar sueños. ¿Qué vemos en la vida de José? Que Jehová estaba con José. ¿Qué más? Que la misericordia de Jehová fue extendida a José. ¿Qué más? Que la gracia de Jehová estaba con José. ¿Qué más? El cuidado de todos los presos fue dado a José y él hacía todo en la cárcel. ¿Qué más? Que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová, ¿qué hacía Jehová? Lo prosperaba. Eso fue lo que llegó a hacer José a la cárcel. Dios mostrándose a través de la vida de José y bendiciendo a los que estaban en ese lugar. Pero luego va a llegar a José. ¿Qué va a llegar a José? El momento de mostrar más aún a Dios. ¿Y cómo? Es que 2 de los oficiales de Faraón fueron metidos a la cárcel. Y llegaron ahí. ¿Quiénes eran ellos? El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Estos se habían portado mal con Faraón y Faraón los había mandado ¿a dónde? A la cárcel. Y viene el momento en el cual José tiene que interpretar sueños. Y encontramos que cada uno de ellos tiene un sueño. Como José era el encargado de ellos, los 2 soñaron en la misma noche. Y cuando José andaba dando el desayuno a todos ellos, llega José y les dice: ¿qué les pasa a mis muchachos?
¿Por qué tienen esa cara de limón? ¿Por qué tienen esa cara de mango? ¿Cómo la tenía en la cara? Triste, decaída, fruncida. ¿Qué les pasa? Es que tuvimos cada uno un sueño. Y aquí no hay nadie. No hay nadie quien los pueda interpretar. Y él dice: ¿a que acaso los sueños no son de Dios? Decime el sueño, y Dios será el que va a dar la interpretación. Decime el sueño, Dios va a dar la interpretación. ¿Cuál es el primer sueño? Es el del copero. ¿Y cómo comienza el sueño del copero? Leamos pues. El primer sueño. Y dice él: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Viene la interpretación, y José dice: y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Y aquí viene una petición: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Mis amados, ya aquí ya vemos a José que se le sale un poquito la carne, ¿ves? ¿Por qué se le sale un poquito la carne a José? Porque le interpreta el sueño, pero a la vez le está pidiendo un favor al copero, que cuando Faraón lo saque de la cárcel, y ya cuando él esté libre, que se acuerde de él, que se acuerde de él, para que lo saquen de ahí. Claro, ya llevaba tiempo de haber estado en la casa de su jefe, y ahora estaba en la cárcel. Ahí se mostró un poquito la condición de la vida de José, que todavía le faltaba trato, le estaba pidiendo ayuda. Se olvidó que el único que lo podía sacar de ahí era Dios. Cuando tú comienzas a confiar en las personas y no en Dios, cometes un error, porque el que te va a ayudar a ti es Dios y no las personas. Cuando Dios toca a una persona, viene y te ayuda, pero no es la persona, sino que es Dios en la persona. Por eso tú no andes ahí
pidiéndole favores a alguien. Ora primero a Dios, ora primero a Dios, ora primero a Dios. Y entonces esa persona va a ver en tu vida lo que puede hacer por ti. Pero no, amados hermanos, no andemos pensando que porque tú tienes a alguien allá en la Corte Suprema de Justicia, porque tú tienes un diputado en la Asamblea, porque tú eres amigo del presidente, porque eres amigo del vicepresidente. No, hermanos, eso no funciona. Nosotros tenemos unos vecinos ahí que ellos se matan, ¿verdad? Se matan por el partido que esté en el gobierno, ponen sus vidas, ponen todo y no quitan una bandera de ahí de su casa y todo. Y mire, no hay trabajo para su hijo. No hay trabajo para su hijo. Y él hasta puso el microbús y anduvo para allá y para acá en la campaña, en las elecciones y toda la cosa. Y no hay trabajo para su hijo. No hay. Los hijos de Dios deben depender ¿de quién? De Dios. Los hijos de Dios deben depender de Dios. Mis amados, y le interpreta el sueño al otro. ¿Y qué pasó? Al otro le dijo: mira, en 3 días van a quitar tu cabeza sobre ti y te colgarán en una horca, y los pájaros que veías que comían del pan del faraón, eso es que te van a comer a ti tu cuerpo. Y viene el faraón y llama, en un cumpleaños de faraón lo llama, al copero lo pone a servir, pero para el panadero manda a hacer una horca y lo cuelgan y las aves se lo comen. ¿Y qué pasó? El copero nunca se acordó de José. Y pasó José 2 años más en la cárcel y el copero nunca se acordó de José. Nunca se acordó de José. Tuvo que pasar 2 años y un poquito de más de tiempo para que en el momento de Dios, llegaran para sacarlo. Nos quedamos aquí en este día